Recuerden que estamos en Juan 18 y vamos al versículo 15. Dice así: seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Vale la pena destacar, antes de continuar, que cuando en este evangelio, especialmente de Juan, digan otro discípulo, adivinen a quién se está haciendo referencia. A ver, díganme a quién se hace referencia cuando dice otro discípulo. ¿De quién se tratará? ¿Quién era ese otro discípulo? Hermano William dice a Juan. ¿Alguien más? ¿A qué discípulo se estará haciendo referencia allí? A Pedro. No, porque dice que está Pedro y otro discípulo. Juan. No, era Juan. Era Juan. Ajá, Juan. ¿Y cómo sabemos que es Juan? Examinen todo el evangelio de Juan y Juan jamás se menciona. Juan dice, y el otro discípulo o el discípulo amado, pero jamás se va a mencionar. ¿Por qué? Porque Juan aprendió la lección de la importancia de la humildad. Él quería ser primero, al igual que su hermano. Pero mira lo interesante del cambio que él tiene, y él siempre se va a mencionar, y el otro discípulo o el discípulo amado. Así, este caso es igualito a esto. Por eso en esta ocasión, y este relato, no solamente estaba Pedro allí, sino que también se encontraba por allí Juan. Sí, Juan. Entonces dice, seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo. Voy exactamente en el versículo, ahí les digo. ¿Se acuerdan? El versículo 16, sí. Ah, no, perdón. Estaba aquí en el versículo 17. No, vamos a leer otra vez el 16. Pero Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido como sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que Pedro ni siquiera quería entrar. Y le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Cuando un evangelista como este, como Juan, da detalles que los otros evangelios no mencionan, es porque ese otro discípulo es el autor de ese evangelio. Eso no me lo estoy inventando, ¿sí? Cuando nosotros vemos aquí que este evangelio de Juan nos menciona esos detalles, que alguien fue el que ayudó a entrar a Pedro, ¿cierto? Perdón, a que ayudó a entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote, al patio de la casa del sumo sacerdote, es porque esa persona era muy conocida por todos. Además que era muy conocida, pues, según lo que dice aquí el texto, no solamente conocía al sumo sacerdote, sino que hasta pedía permiso y todo eso. Era porque una persona que, bueno, quizás tenía algunas influencias y todo esto, pero quiero que veamos una cosa. Si este evangelio menciona eso, pero ningún otro evangelio lo menciona, es porque el autor o el que está diciendo esas palabras o el que hizo esa acción es, o no puede ser otra persona, el apóstol Juan. ¿Sí? Esto no me lo estoy inventando. Y aquí les voy a dar, antes de avanzar con la negación de Pedrito, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que les iba a decir acerca de un joven que cuando Jesús fue arrestado estaba por allí y que estaba desnudo? Pues vayan ustedes un momentico sin perder a Juan y vayan a Marcos, capítulo 14, versículo 51. Juan 14, 51. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿listo? Me va a hacer una señalcita. Me hablan o bueno, me dicen, ¿está bien? Marcos 14, 51, sin perder Juan. ¿Listo? Ya lo tenemos. Listo. Yo me hice una señal. Listo. Entonces dice, pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él dejando la sábana huyó desnudo.
cuando ciertos autores dan ese tipo de información, y ustedes pueden darse cuenta, antes los discípulos ya se habían ido, o sea que no podía ser ningún discípulo. Entonces se hace referencia al mismo autor y que por cierto este suceso no lo menciona en ningún otro evangelio. Eso quiere decir que el que vivió eso era Marcos. ¿Sí bien? Ahora, si ustedes examinan Lucas 22, el único, y también los otros evangelios de Mateo y Marcos, el único que registra que ayudó a entrar a Pedro a el patio de la casa del sumo sacerdote es Juan. Y si eso sucede es porque ese otro discípulo que ayudó a entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese otro discípulo? Juan. Juan. Porque si ningún otro evangelio menciona eso, es porque el que estaba ahí era Juan. Y eso nos ayuda a entender que Pedro no estaba solo, también allí estaba Juan. Y cuando Pedro negó a Jesús, Juan también vio eso. ¿Tremendo o no tremendo? ¿Qué opinan ustedes? Hasta aquí. Pues tremendo. ¿Cierto? Que de todas maneras ellos fueron valientes, ¿no? Porque se arriesgaron a estar allí a pesar de todo lo que les podía pasar, ¿no? Pues Así Juan. es. Así es. Juancito era el que estaba allí todo el tiempo, ¿no? Ahora, bueno, dice así. Vamos al 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro. O sea, mira, la persona que lo dejó entrar, ahora dice, oiga, un momentico, ¿no era usted también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y ahí Juan hace un espacio para mostrar el interrogatorio que Anás le hizo a Jesús. Pero ahora vamos a ir al versículo 25, porque ya eso lo leímos ayer. Vamos a ir al versículo 25 donde dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Sí? Hasta ahí está clarito, ¿cierto? Todo lo que ha sucedido. Vamos a ir un poquito a aumentarle más cosas de lo que sucedió, pero ya sabemos, incluso mira, que uno de los que cuestionó a Pedro fue alguien que vio lo que hizo Pedro, que Pedro falló y le cortó la oreja, iba por la cabeza, pero le cortó la oreja, ¿cierto? Le cortó la oreja a Malco. Y entonces mira que alguien que había visto eso y alguien que había visto seguramente el rostro de Pedro cuando intentó hacer esto, ahora Pedro lo estaba negando. Eso es un dato que nos añade el Evangelio de Juan. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Porque Juan estaba allí. Juan está hablando de su testimonio, de lo que él vio. Ahora vamos a ir a Lucas 22, del 54 en adelante. Lucas 22, del 54 en adelante. Y dice así, lo prendieron, lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, ¿y era la criada de quién? ¿Alguien que me puede decir? ¿Quién era esa criada que Juan nos da esa información? ¿Cuál era la criada? A ver si me están siguiendo. Yo me imagino que era de los sacerdotes. Sí, si ustedes recuerdan, en Juan, dicen que era la criada portera, la portera. ¿Sí?
era la criada que era la portera de la casa del sumo sacerdote. Entonces, esa criada de Juan, dice Lucas, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, espérate, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cómo ven los detalles que nos regala aquí Lucas? Lucas nos agrega un aspecto interesante a la negación de Pedro, y es que a comparación de Juan, Lucas le añade que cuando Pedro estaba negando a Jesús, quizás hasta ni se dio cuenta de que ya habían sacado a Jesús. ¿Sí? Ya habían sacado a Jesús. Jesús estaba por ahí. O sea que Jesús también presenció ese momento en el que su discípulo lo había negado. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué les parece hasta este momento la situación? Pues Benjamín, como escribía en el chat, pero ahí se fue mal las letricas, que nosotros también a veces nos sucede lo de Pedro. Ajá. Nos sucede lo de Pedro y podríamos analizar en qué momento nosotros negamos la fe en Jesús, sabiendo que Jesús nunca nos va a negar a nosotros y es un Dios fiel, pero nosotros en qué momento actuamos como Pedro actuó en ese momento. Así Y es. cuánto nos puede afectar en nuestra vida y cuánto puede afectar a otros con el testimonio de negar la fe. Así Es es. necesitar negarla. Hermano, Ahora miren, hermano, sí, señor. Benjamín, lo tremendo es que a veces nosotros en nuestra vida privada o en medio de personas que no saben que nosotros somos somos de una iglesia o somos cristianos, también podemos estar negando a Jesús, pero Sí, el único que está dando cuenta es el Señor, ¿verdad? así es. Así es. En este relato que se está teniendo, estamos viendo cómo el mismo Señor, en medio de la gente que lo conocía a Pedro, él tuvo esa experiencia, pero nosotros estamos ahora pasando quizás por experiencias donde quizás nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos nosotros, pero estamos negando a Jesús porque a veces hacemos lo mismo que hacen los demás. Ajá. ¿Sí? Así es. Que posiblemente sea contrario a los principios que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras. Así es, hermano William. Y preciso que la hermana Piedad escribe en el chat si muchas veces lo negamos con esa actitud y también con lo que dejamos de hacer de nuestra misión de compartir la gran verdad. Así es, esa es una forma de negarlo. Ahora quiero que vemos, hay otros aspectos que Juan y Lucas no mencionan, pero que Marcos sí. Así que vamos a ir a Marcos. ¿Está bien? Capítulo 14, versículo 66 en adelante. Marcos 14, 66 en adelante. ¿Qué dice aquí? Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Aquí comparte lo mismo que Juan, ¿no? Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó, diciendo, no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él volvió a negarlo. Poco después,
los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a los de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cantara 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué Marcos da ciertas cosas que quizás los otros evangelios no? Incluyendo que aquí Marcos da más información y palabras más exactas de lo que dijo Jesús. Pero mira, ¿por qué Marcos menciona eso de maldecir y todo eso? Bueno, como a él lo estaban detectando por su manera de hablar, hasta cambió su manera de hablar para que la gente no se diera cuenta y empezó a maldecir y a jurar en contra de Jesús. ¿Cómo lo vemos? Tremendo, ¿no? Terrible, porque empezó a utilizar el lenguaje feo y grosero, como cualquiera que nunca conoce a Dios. Dijo Así palabras es. feas, groserías. Así es. Ahora, si tuviéramos solo el Evangelio de Marcos, podríamos decir que lo que hizo que Marcos, que Pedro se diese cuenta de que cometió un error es que cantara el gallo, pero nosotros vimos que lo que hizo que él se diera cuenta realmente que había cometido el error es lo que dice Lucas, que ya Jesús también estaba en el patio, lo estaban llevando, todo el mundo se daba cuenta de Jesús, y Jesús estaba presente, y fue la mirada de Jesús, no el canto del gallo. Fue la mirada de Jesús lo que hizo acordarse a Pedro que él se había equivocado y que había negado a Jesús y que Jesús ya se lo había dicho. Pero lo más interesante es que, bueno, vamos a verlo después, pero creo que vamos a ver qué dice el otro evangelio. ¿Está bien? Porque tenemos que ver qué dice Mateo. Y Mateo en el capítulo 26, el versículo 69, dice, estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada. ¿De quién era esa criada? ¿La criada de quién? Del sacerdote. Del sacerdote, que se encargaba de la puerta, la que lo había dejado entrar. Que eso nos regala esa información Juan. Entonces dice, y le dijo, tú también estabas con ellos en Galileo, con Jesús en Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Quiero mostrarles ahora, permítanme mostrarles, a ver si puedo, sí. Quiero mostrarles ahora lo que dice el libro del deseado de todas las gentes en cuanto a esta escena, ¿no? En cuanto a esta parte. Resulta que en el mismo capítulo de la presentación de Anás y Caifás relatan esa historia de Pedro, de Pedrito. Y vamos a entender algunas cosas que amplían también este hecho histórico. Entonces, permítame ver si lo puedo encontrar por aquí. Recuerden que estamos leyéndolo y si ustedes quieren leerlo pues completico, pues ya saben que estamos leyendo el libro del deseado de toda la gente, sobre todo la parte final, ¿cierto? Listo. Aquí, incluso podemos leer desde acá. En el atrio se había encendido un fuego porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. ¿Y qué es el alba? ¿Alguien puede decir qué es el alba? El amanecer. El amanecer. Antes, entonces era la hora más fría.
Un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos, estaba intentando hasta actuar, ¿cierto?, que habían traído a Jesús a la sala, o sea, se estaba haciendo pasar por otra persona, ¿sí? Pero antes de ir a eso, quiero mostrar, a ver si lo encuentro por aquí, que él hizo algo tremendo. Pero ¿cómo ven hasta ahora? ¿Cómo ven eso de hacerse pasar por alguno de los que aprendió Jesús? Pues Benjamín, yo pienso que Pedro tuvo en ese momento como una debilidad emocional al ver a Jesús, a pesar de que él les había enseñado de que lo iban a aprender, de que iba a morir, ellos no habían asimilado esa situación. Sí. Y estaba como emocionalmente chocado con la situación y también sentía que le iba a pasar algo a él. O sea, como desprotegido, y comenzó a hacer todas estas cosas porque le faltó de pronto trabajar más en la fe cuando estuvo al lado de Jesús, prestarle más atención, como organizar más las ideas para poder entender cuál era la misión real de Jesucristo en ese momento. Ajá. Que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Podemos pensar de que el hecho de que conocemos a Dios nos podemos ir a las cosas de la vida, pero no es así. Muy bien, así es. Y miren que antes de continuar, quiero leer esto. Antes de lo que ha sucedido, esto es una evidencia más de que lo que Dios está diciendo que ese otro discípulo que menciona Juan, era Juan, dice, después de abandonar a su maestro en el huerto, 2 de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se apoderaba de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y lo dejaron entrar en la sala esperando que al presenciar la humillación de su maestro repudiara la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo el permiso para que entrase también. ¿Sí? Ahora ahí vimos lo del fuego, ¿no? Entonces dice, pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan. Observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió al instante todos los ojos del grupo. Confundió, o sea, trató de decir, ¿no? Y confundió, trató de decir, no, yo no lo conozco, no sé qué es lo que dice mujer. Entonces, al instante todos los ojos del grupo, de los que están ahí cerca de la fogata, se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía, porque recuerden que fue la criada la que estaba diciendo a todo el grupo, no es este el tipo, ¿eh? A ver, pero él insistió y dijo a los que lo rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente. ¿Qué significa airadamente, hermanas? Pues, no sé qué airadamente. Pues como groseramente, como de mal genio. Enojado, sí señor. Dijo, mujer, no le conozco. Esta es la primera negación. Inmediatamente cantó el gallo. Oh Pedro, tan pronto avergüenzas a tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. Ahora, vamos a leer esta partecita aquí que fue interesante. El discípulo Juan, al entrar a la sala del tribunal, o sea, mira que Pedro, ¿dónde se quedó? Porque a la sala del tribunal, ¿quién fue el que entró? El Señor Jesús y creo que Juan entró a la sala del tribunal. Recuerden que el propósito de los sacerdotes al dejar entrar a Juan a la sala del tribunal era que Juan renunciara
de creer en Jesús como el Mesías. ¿Sí? Entonces dice, el discípulo de Juan, al entrar a la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. ¿A comparación de quién? De Pedro, De Pedro. que quería ocultar. Ahora, qué interesante es. Juan entró a la sala del tribunal. Pedro decidió quedarse en el patio. Y ahí es donde pasó todo, ¿no? Ahora dice, no se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud. Así que no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Por eso es que, hermanos, el Evangelio de Juan es el Evangelio de alguien que vio todo de forma personal. Ahora miren, Pedro no había querido que fuese reconocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de diferencia, se había colocado en el terreno de nada más ni nada menos de quién. Del enemigo. De Satanás. Del enemigo. Y mira que Pedro después, Pablo le tiene que llamar la atención, era por miedo. Pablo en ese sentido se mostró cobarde porque más adelante, cuando tenían que salir a predicar, llegaba un momento que Pedro estaba con los judaizantes, como dicen, la gente común, y cuando veía a los judíos, entonces ya se apartaba de los otros, le daba miedo que lo sí, cuando él comía con los gentiles, y por atacar con los gentiles, y luego los judaizantes venían, y bueno, eso. Pero mira lo que viene a continuación. Sí, dice que él cayó en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese llamado a pelear, si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con ellos, a quienes debía evitar, se colocan en el camino de la tentación. Mire eso, asociándose con aquellos a quienes deberían evitar, se colocan en el camino de la tentación. Invitan al enemigo a tentarlos y se ven seducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Ahora, Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Más aún, se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores sometiéndose a un trato tal. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas. Escuchen esto. Trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas, pero su apariencia no era natural. Qué interesante que Pedro llegó a participar hasta de burlarse de Jesús. Dice que mentía por sus actos y mientras procuraba hablar despreocupadamente no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su maestro. La atención fue atraída a él por segunda vez y se le volvió a acusar de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento: no conozco al hombre. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente eres uno de ellos, porque es Galileo, y tu habla es semejante. Al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y a fin de engañar plenamente a los que interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro le oyó entonces y recordó las palabras de Jesús:
antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Eso en qué evangelio apareció? A ver, sí, estuvimos prestando atención. ¿En qué evangelio apareció este versículo? ¿En Mateo, Marcos, Lucas o Juan? En Juan. Mi mamá dice en Juan, bien. ¿Qué más? ¿En dónde apareció que el gallo, antes de que el gallo ha cantado 2 veces, me negarás 3 veces? Eso es un pequeño examencito de cómo les va. ¿En cuál evangelio? Juan. Mateo. La hermana que dice Mateo. En Lucas también aparece. Pues resulta que no. Ninguno de esos evangelios menciona eso, sino Marcos es el que específicamente menciona que antes que el gallo haya cantado 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. Ahora dice, mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus señores jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro recordara las palabras que Jesús le había dicho? ¿Qué fue lo que hizo? ¿El canto del gallo? No, la mirada del Señor. La mirada La tierna mirada de de Cristo. Jesús. Sí, la mirada del Señor Jesús. Ahora dice, al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Jesús no estaba bravo con Pedro. Jesús estaba mirando a su discípulo con compasión, con pesar, pero no con ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido en su corazón, cuya falsedad desconocía hasta él mismo. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos, tan llenos de hierros, lo recordó todo. También recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad de las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. ¿Hasta dónde llegó, hermanos? Hasta Getsemaní. Hasta Getsemaní. Sí, donde iban a orar antes. Y ahora mira, su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que ellos, que deberían haber estado unidos con él, en esa hora penosa, estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad, para que no entres en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido a él carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro preparara todo para que él negara a Jesús? Haberse puesto a dormir.
no haber velado y orado así, se quedó dormido. Ahora dice, todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, los habían estado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no había tenido que depender de su propia y débil fuerza. No había negado a su Señor. Si los discípulos hubieran velado con Cristo en su agonía, habían sido preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habían comprendido en cierto grado que la naturaleza de su angustia abrumadora. Habían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Bueno, si quieren leer más, ustedes ya saben qué pasó, lo que pasó ahí. Pues ya sabemos que Pedro justamente llegó a Getsemaní, al mismo lugar donde Jesús había orado. Y allí Pedro tuvo que ver que él se había equivocado. Pero a comparación de Judas, Pedro sí se arrepintió. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le dijo a Pedro si lo amaba? Después de que resucitó. 3 veces. 3 veces también. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Redimiendo a su discípulo. No lo regañó. No le dijo que era un hombre falta de fe. No le dijo nada más, sino simplemente redimió a su discípulo diciéndole, ¿me amas? ¿Cuántos de nosotros hoy también estamos siendo cuestionados por el mismo Salvador con esas preguntas? ¿Me amas? ¿Será que él le está diciendo aquí en esta mañana a Olga, ¿me amas? A Luis Barbosa, ¿me amas? A William Ruiz, ¿me amas? A Lucy, ¿me amas? A Emma, ¿me amas? A Dolly, ¿me amas? A Inés Godoy, ¿me amas? Esta historia nos hace pensar mucho, ¿no? Esta historia nos pone a ver lo terrible de lo que pasó con Jesús. Les pregunto, a ustedes escuchar la historia de Pedro y lo que sucedió y que añadió más carga a lo que estaba viviendo Jesús, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Quiero escuchar 2 opiniones para terminar, 2 opiniones cortas, por favor. 2 opiniones de lo que ustedes piensan de esa historia. Porque era su... necesitados que estamos de estar más apegados a Jesús, más aferrados y orar más. Hay que orar más. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro cayera en la tentación y que cometiera ese error? Que él no oró. Sí, en lugar de estar cerca de Jesús, más cerca, se fue por allá donde estaba y se alejó en lo que nos hizo Juan, que estuvo ahí más bien cerca. Así es. A ver, hermano Javier. Bueno, Benjamín, ahí donde usted hablaba ahorita acerca de cuando Jesús le preguntó 3 veces que lo amaba. O sea, el pastor Bollón en una predicación él decía, hace mucho tiempo la escuché, que cuando él le preguntó 3 veces era porque le estaba recordando que él era hombre, que era carnal y que podía caer en cualquier momento, que no se sintiera infalible, porque cuando él les preguntó que si ellos que iban a hacer 10 rogas, Señor, hasta la muerte voy contigo. Él fue el primero que dijo eso, ¿no? Así el primero que lo negó. Entonces a veces nos pasa a nosotros lo mismo, a veces nos creemos infalibles en la iglesia, que somos, mejor dicho, los mejores, y en cualquier cosita negamos al Señor eso, porque somos humanos, entonces tenemos que estar conectados de la mano de Jesús. Así es. Debemos humillarnos y doblegar nuestro orgullo y nuestro yo. Así es, así es. Por eso, mis hermanos, ahí allí la importancia de depender más de Dios y no de nosotros. Mira qué interesante lo que dice allí
y es que si nosotros como tal, tuviésemos esa vida de oración, no caeríamos en la tentación. Y Pedro, si hubiese sido perseverante en la oración y hubiera acompañado a su maestro, él no hubiera negado al Salvador, hubiera recibido las fuerzas del cielo para saber qué hacer. La oración por eso es tan importante, mis queridos hermanos. Por eso es que, como dice la hermana Piedad aquí en el chat, nos exhorta a despertar. Porque si no, estaríamos cometiendo el mismo error de Pedro. ¿Sí? Así que, mis hermanos, oremos, que Dios nos ayude realmente a aprender de esta experiencia y que entendamos que si nosotros perseveramos en oración, vamos a poder obtener las fuerzas y la fe para enfrentar cualquier prueba que tengamos que enfrentar en el día de hoy, sea la que sea. Pero no estaremos solos. Dios estará peleando con nosotros. Pero es ser perseverantes en la oración. Y para ser perseverantes en la oración no tengo que estar arrodillado todo el tiempo. Es estar conectado en mi corazón todo el tiempo con Dios. Arrodillado en mi corazón. ¿Cierto? Manema. Pues también cabe, no sé, aclarar que orar es poder entregar realmente las cosas, lo que pensamos, lo que sentimos, ser muy claros con el Señor, ser muy precisos, hablarle como a un amigo, expresarle realmente lo que sentimos para que Dios pueda sanar desde el corazón. De pronto a veces nos limitamos como, o nos da pena de pronto hablarle al Señor con sinceridad. Debemos ser más abiertos y expresarle exactamente como nos sentimos. De esa manera es como podemos conectarnos realmente con Dios y como Él puede conectar con nuestro corazón. Así es, hermanos. Si quieren ampliar un poco más de qué fue lo que sucedió en ese momento en el capítulo que vimos hoy, les invito a leer el capítulo 75 de Libres de Ser a todas las gentes. Ahí está todo este relato hasta ahí. Pues mis hermanos, este es el momento de despertar, de ver lo importante que es conectarnos con Dios, caminar con Dios. Mira que es lo único que nos ayuda a mantenernos como victoriosos delante de la tentación y no caer en la tentación. ¿Está bien? Oremos. Y que Dios nos ayude para que podamos contestarle a la pregunta de Jesús, si me amas, podamos decirle sí, yo te amo. Y poder vivir con ese amor hacia Él. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Ahora que vamos a continuar nuestras labores, ayúdanos, oh Señor, a poder salir victoriosos, teniendo, Señor, en pensamiento nuestro amor hacia ti, en nuestro corazón, el amor que tenemos hacia ti, y que podamos a través de ese amor fortalecer nuestra fe, depender más de ti, de tus fuerzas, no de las nuestras, como Pedro lo hizo, tratando de disfrazarse, tratando de actuar como los perseguidores de Jesús, haciéndose pasar por alguien que no era tu discípulo, y con eso mira esa prueba que falló. Ahora, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos mostrar a todos los que nos rodean que realmente somos discípulos tuyos, y que a través de ello podamos mostrarle a otros que existe esperanza, como lo hizo Juan. Tu apóstol Juan también estuvo allí en el mismo lugar que Pedro, pero Juan sí obtuvo la victoria porque él no se disfrazó, él no aparentó, él se mantuvo fiel al Salvador porque sabía que era verdad, era real lo que él estaba viviendo y que lo que él había creído. El Señor ayúdanos a vivir también de esa forma como Juan, y ayúdanos a evitar caer en el mismo error de Pedro, pues quizás nosotros te estemos fallando también y negándote. Incluso puede que haya hace mucho tiempo que el gallo haya cantado en nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a entender que necesitamos volver a ti y entregarte nuestro corazón, porque realmente eso es lo que nos ayudará a cambiar nuestras vidas y a ver todo de una forma diferente. Dirígenos, oh Dios, gracias por tu palabra, porque realmente es viva y eficaz. Y gracias por el regalo maravilloso de tu Hijo. Gracias porque nos permites compartir esta historia también en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos.